Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hacer una especie de recuento sobre las situaciones políticas en Latinoamérica y esas conexiones que van surgiendo pues más allá de la región. También vamos a hablar de lo que esperamos los ciudadanos de los gobiernos electos. En este año, en este 2024, 6 de los 33 países, incluyendo el nuestro, que componen la región latinoamericana, celebramos elecciones presidenciales, por lo que tendremos la oportunidad de afianzar la actual línea política de cada uno de los países o rechazarlas. Ya vimos que en El Salvador, Nayib Bukele fue reelecto el 4 de febrero con mayoría, tal como apuntaban las encuestas. Pero para situarnos en el contexto, vamos a recordar que entre los años de 1998 y 2011 dominó la izquierda en Latinoamérica, puesto que 12 de los 18 países democráticos eligieron presidentes de izquierda, mientras que en esa misma época en Europa ganaba terreno la derecha. Generalmente estos virajes políticos a uno y otro lado del péndulo son consecuencia del descontexto social y de las condiciones económicas adversas que afectan el bolsillito, y esto se refleja en la calidad de vida. En muchos casos, incluso la situación económica es producto de factores externos, como ha sido en muchos casos los precios de los commodities, por ejemplo del petróleo. Otras veces también son consecuencia de malos manejos económicos y sociales, y mucho en nuestra América Latina es corrupción administrativa. En estas circunstancias, los electores giran a la oposición del ala política que los gobernaba, independientemente de su bandera ideológica. Si están a la derecha, giran a la izquierda; si están a la izquierda, giran a la derecha. En países muy ricos como Venezuela y Brasil, por ejemplo, la principal causa de la caída de los gobiernos de izquierda fue la recesión por la baja en los precios del petróleo y otros bienes primarios, y la falta de previsión de los gobernantes y el derroche. En América Latina es un mal de casi todos los gobiernos, de izquierdas y de derechas, pretender perpetuarse en el poder, llegando para esto a modificar las constituciones. Lo hemos visto en muchos países, ¿verdad? Además, para estos fines han utilizado diferentes argucias, como recortes de las facultades del Congreso, manipulación de jueces y periodistas, etc. El rey en esta práctica es Ortega en Nicaragua, pero también Maduro en Venezuela, no se queda atrás, ¿verdad? Ellos mismos se dicen irreemplazables. La verdad es que en nuestros países latinoamericanos siempre hay un irreemplazable en juego. Para analizar parte de este tema hemos invitado a Daniel Chamorro, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con doctorado y máster en Estudios Internacionales y Administración Pública, con experiencia en los sectores de dirección jurídica y organizativa en educación, ciencia y investigación en España. Como profesor de Ciencias de la Administración, también tiene experiencia y ha sido cónsul general de España en México, Nueva Orleans y la República Dominicana, entre otros importantes y diversos roles. Daniel, bienvenido. Te echa un rollo aquí al principio. Primero, lo hago como cuestión de estilo. El término Latinoamérica no existe. Es un invento de los franceses, completamente de los franceses. ¿Por qué de los franceses? A partir de Napoleón III, para incluirse ellos en un sitio donde no tienen vela en este entierro. Y nunca, mejor dicho, lo de entierro. O sea que debería ser Hispanoamérica. Es Iberoamérica. Iberoamérica. Porque no es solo hispano, es Iberia. Iberia es Portugal también. Sí, es Iberoamérica y las lenguas son iberoamericanas. Sí. Entonces el primero que dice incorrectamente ese término fue Humboldt. Humboldt, en el clásico estudio que hace dando la vuelta para medir el meridiano terrestre, y va hasta Quito. Es el primero que habla de esto. Y habla de que América está compuesta básicamente de dos componentes. Uno de origen germánico, se refiere al norte, a Norteamérica, que no es germánico, es anglosajón, pero bueno, sí, le gustaba el germánico. Sí. Y el otro es iberoamericano, Portugal y España. Entonces, ese término después ha hecho fortuna posteriormente por dos razones. Una, porque hubo un cura que se llamaba el cura Izaguirre, que monta la Fundación Pía para Educación en Latinoamérica. Y el Papa le da el título para poder hacerlo, pero tenía que buscarse los medios él, entonces no pudo ir a muy lejos. Pero en cambio el término quedó, el término siguió ahí. Y después la literatura política francesa y los intereses del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Foreign Office francés,
han seguido utilizando este término. Ha hecho fortuna y ahora ya el término LATAM es casi insustituible. Sí, pero no ya es responde a nada, insustituible. porque, claro, ya lo sé, porque en realidad Latinoamérica viene del Lacio. El Lacio es la región de Italia donde estaba situada Roma, donde surge Roma después, porque el Lacio el nombre era previo, la toponimia era previa. Pero evidentemente ningún sitio de Iberoamérica tiene ninguna relación con el Lacio. Para nada. O sea que Latinoamérica viene de la región del Lacio italiano. El Lacio italiano, claro, el Lacio con Z, claro, de ahí viene. Entonces ese es el tema de donde surge. Después se utilizó políticamente por Pero algún entonces, país, ¿por qué tú dices que fueron los franceses para incluirse? porque los primeros, para incluirse ellos, como si tuvieran algo que ver en este santo novenario. A partir de Napoleón III empieza una cierta influencia a intentar operar en Iberoamérica. No olvides los intentos de nombrar a un emperador en México, de origen también francés y austriaco, y la invasión de tropas francesas tanto en Haití como en México. O sea, hubo una época en que intentaron ver si constituían ahí algún elemento de influencia en la zona. Fracaso absoluto, por supuesto. Bueno, tuvieron cierta influencia. Sí, en Haití mira lo que nos han dejado en Haití. Sí, claro, exacto. Mira cómo nos han... Mira cómo están, además que ahí darse un paseíto por ahí, te recomiendo que te des un paseo. No, y además si que no dejaron ningún rasgo francés después de todo. Es que lo único que hicieron es explotar aquello. Claro, pero es que las colonizaciones que no han sido la hispánica, la ibérica, han sido todas un desastre. Sin embargo, la leyenda negra es de España. Claro, ¿quién se inventó la leyenda negra? Los anglosajones, el mundo anglo. ¿Por qué? Porque no podían combatir al que era el verdadero imperio, que era el español. El mundo anglo no era nada en el siglo XVI y XVII. Entonces ellos se inventan esa leyenda negra apoyados por los holandeses, que eran también nuestros enemigos, y que eran en realidad los que hicieron todo el comercio de esclavos, que la gente se olvida de eso. Eran barcos holandeses. Sí, pero también los portugueses. Los portugueses es un poquito más tarde, cuando empiezan a llevar a Brasil, necesitaban mano de obra en Brasil. Pero básicamente el comercio esclavista es un tema de ingleses y de holandeses. Después los ingleses, ya en el 19, se inventan por razones teóricamente religiosas el tema de la prohibición. Y entonces montan un sistema de barcos que prohibían la entrada y salida, pero claro, prohibían la que les convenía. Y además eso era muy fácil, en cuanto se les daban 4 pesos se arreglaba el asunto. Y eso yo recomiendo que veáis ahí, hay una película que se llama Amigo, que es muy buena, sobre un barco negrero. Amigo. Amigo, sí. Y ahí se acaba la historia. En realidad la leyenda negra la inventa el mundo anglo porque les interesaba para dividir a Iberoamérica. Entonces Iberoamérica, que ahora sería la gran potencia del mundo, sería entre la tercera y la cuarta potencia mundial, unida por recursos, por población, por situación geográfica en ambos mares, Atlántico y Pacífico. Y ahora está reducida simplemente a una serie de países pequeñitos, balcanizados, e incluso los grandes y con recursos siguen balcanizados mentalmente. Y esa es la situación en que estamos. Pero observa una cosa sobre la leyenda negra. ¿Cuántas catedrales, hospitales, universidades, centros de enseñanza, carreteras, puentes, acueductos encuentras tú de la época colonial inglesa, en Estados Unidos o en Canadá? Ninguno. ¿Cuándo se funda nuestra universidad? Cuando digo nuestra me refiero a la UAST. ¿Cuándo se funda la primera universidad de Estados Unidos? ¿Cuándo se funda la primera universidad de Estados Unidos? Casi 200 años después. Wow. Casi 200 años después. Wow. Y 400 después de la Universidad de Salamanca y casi 500 del Estudio General de Palencia, que es una de las primeras de Europa. Pero sobre todo, ¿qué infraestructuras han dejado? Tú aquí te paseas por la zona colonial y ves el Hospital de San Nicolás de Bari, magnífico, ves el San Francisco, que también se usaba como escuela, ves la iglesia de los jesuitas, que es la primera, donde empieza la universidad, la UAS se funda en realidad ahí. Y ves todas unas infraestructuras que tú no vas a encontrar en ningún otro sitio, porque ellos no hacían nada de todo eso. Ellos venían y eran explotaciones coloniales, eran centros coloniales, bases coloniales en la costa donde podían acceder fácilmente, se llevaban el palo Brasil, que es el palo tintorero, se llevaban lo que necesitaban, los minerales y demás, y salían pitando. No tenían ninguna voluntad ni de integrarse con la población, ni de mezclarse con la población. Había un enorme desprecio por las poblaciones indígenas, no se favorecían los matrimonios mixtos. En cambio, compara eso con las leyes de India de la reina Isabel. Se dice que vayan mujeres españolas, que los españoles se produzcan los matrimonios mixtos y se favorezcan. Se les conceden títulos nobiliarios, o sea, el Garcilaso de la Vega consigue un título nobiliario y es uno de los escritores mejores de la lengua hispana. Los descendientes de Atahualpa estaban todavía, 50 años después de muerto su padre, en Madrid pleiteando para que se le dieran los títulos nobiliarios a que ellos consideraban que tenían derecho, porque a los príncipes indígenas y demás se les reconocían títulos, se les reconocían propiedades y demás en la España, en la monarquía hispánica.
toda esa unión de la monarquía hispánica se desaparece. ¿Por qué? Porque la monarquía hispánica eran virreinatos, no eran colonias, y los ciudadanos eran ciudadanos desde el primer día. Es muy importante, Daniel, que tú expliques cuál es la diferencia en que no eran colonias sino virreinatos, porque yo he estudiado el tema y lo entiendo, pero la mayoría de las personas no entienden esto. Un virreinato es un lugar donde, en una zona geográfica que pertenece a la comunidad hispánica... Una especie de provincia. Sí, pero era una provincia, pero no por vencer, sino porque se había asimilado, y se había asimilado por lengua, por religión, por cultura y por intereses mutuos. En realidad, en una colonia es un lugar de extracción, donde tú vas, extraes los minerales, extraes lo que necesitas, o los esclavos, y sales corriendo. Un virreinato es un lugar donde el virrey procura que su zona crezca lo más posible, porque de ahí viene su importancia y su recaudación de impuestos. Cuando aquí se cuenta el mito ese del oro, mire usted, en todo este tiempo, hay miles de estudios sobre eso, de todo el oro de América que se ha extraído en América, solo el 7% se extrae en la época colonial. El resto, el otro 93%, se ha extraído ahora. Y ese 93% de ese no habla nadie. Oye, qué buen dato, ¿eh? Pero eso está, no hay más que estudiar. Lo que pasa es que hay que estudiar, hay que leer, ese es el tema. Que es lo que y precisamente no se ha extraído por España, claro, ese 93%. Es que además ese 93% España ya se fue de aquí, adiós, muy claro, bueno. Entramos además en una época de decadencia en que nos dedicamos un poco a reconstruir la península y a reconstruirnos nosotros mismos sobre otras bases, ¿no? Pero eso no va a parar ahí. Incluso ese 7% pasa de paso por Sevilla, porque va a parar a los banqueros genoveses y alemanes que financiaban las guerras de Carlos V, que con tal de mantener la religión católica frente a la revuelta protestante, estaba lanzando tropas y desangrando el país en toda Europa. Nosotros estábamos en guerra en los Países Bajos, que es la actual Holanda y Bélgica. Estábamos en guerra en Italia, por la zona toda de Nápoles, todo el sur de Italia. Estamos en guerra en el norte de Alemania para mantener la fe católica de la que él era gran defensor. Sí. Entonces, a nosotros la religión nos arruinó completamente. Y la obsesión religiosa... Bueno, los arruinó y también los enriqueció, claro, porque las bulas papales también fueron cuestiones religiosas. Sí, pero las bulas papales, fíjate que las bulas papales, el dinero de la bula, hay una novela muy bonita sobre los buleros. El dinero de las bulas iba a parar en realidad a la Iglesia, pero la Iglesia terminaba en Roma, no terminaba en los pueblos de Castilla, que eran los que estaban dando los hombres, los que ponían la sangre, los que ponían las armas y los que ponían los tercios de Flandes, que probablemente el mejor ejército de tierra que ha existido nunca. Eran los de Flandes. Los piqueros, que se llamaban, que era el ejército de tierra español en esa época, ¿no? Pero los de Flandes. Era porque se les mandaba a Flandes porque era donde teníamos el problema. Sí. Ahí donde tenía el problema. Sí, entonces, el ejército español donde tenía que luchar era, y como además Francia estaba ocupando el terreno en medio y no podíamos, que era otra de las eternas enemigas, creamos el camino español, que era por Italia, se subía por una zona de la Valtelina, unos valles suizos, y por ahí llegábamos hasta Flandes. Todo un camino caminando. En esa época no existían los jeeps, ni los todoterrenos, ni los helicópteros. No, claro, los caballos sí. Entonces todo eso se hacía de esa manera. Entonces los tercios, denominados tercios de Flandes, los tercios viejos, eran los que en realidad mantienen en Europa la presencia. Es bueno explicar que los tercios son los luchadores. Sí, las legiones españolas. Sí, las legiones. Son las legiones españolas, eran los tercios. Sí. Entonces, todo eso se mantiene por los préstamos de los prestamistas genoveses, alemanes, y ahí donde iba a parar el oro realmente iba a parar ahí. Él no reconstruye Castilla. De hecho, uno de los libros mejores que se escribe en el 19 se llama Castilla en ruinas, de Julio Senador, en que este hombre se pasea por toda Castilla, Castilla en este sentido amplio, que eran las partes también de Andalucía, de Extremadura y demás. Castilla en ruinas, ¿de cuál autor? Julio Senador. Julio Senador. Sí. Y entonces él se pasea durante años, durante todos esos sitios, y va diciendo, este pueblo en el siglo XVI tenía 10.000 ovejas, 40.000 tiendas y 90.000 personas. En este momento hay 3 ovejas, 4 personas, 5 tiendas. Pueblo por pueblo. Entonces dice, Castilla está en ruinas. ¿Cómo se ha arruinado? Porque nos hemos desangrado en aventuras ajenas, que era el mantenimiento de la religión en el norte de Europa, el envío de fondos para construcciones en América. Hay un dato muy bonito. Felipe II, en una ocasión que vinieron a pasarle las cuentas, Felipe II era un funcionario muy cuidadoso, lo anotaba todo. Todo eso existe en el archivo de Sevilla, ¿no? Sí. Le dicen que tiene que entregar otra vez dinero, firmar una autorización de dinero para la iglesia de San Francisco de Quito, que es magnífica, por cierto. La zona antigua de San Francisco de Quito es espectacular. Y entonces dice, ¿y cuándo voy a ver yo ya esa torre desde aquí? Él estaba en el Escorial. Dice, porque yo no hago más que soltar dinero para ese asunto. Y entonces, pues los funcionarios le dicen, es que es una iglesia espectacular, es una de las más grandes de América, se está haciendo lo que es la construcción de la iglesia, los cuadros, las pinturas, las esculturas, se está haciendo todo, se está haciendo la plaza sobre la que está edificada, donde hay otras 3 iglesias más, hay otra de los jesuitas, otra de los mercedarios.
y ese tipo de obras no lo vas a encontrar tú en ningún sitio de la supuesta civilización inglesa, mucho menos de la grandeur y la civilización francesa, no, sino ir a Haití. Claro, no, los franceses fueron los que ganaron esa competencia, claro, en peores, claro, colonizadores. Sí, sí. Te iba a preguntar. Los belgas no le van a la zaga, sino mira lo que pasó en el Congo belga. Hay una preciosa novela de la mejor literatura, sí, que existe, que se llama el odio, no, la oscuridad. No me acuerdo, me salta esto es sobre la colonización belga en el Congo. Es una masa de horrores, una verdadera masa de horrores. Cuando tú ves la película del Apocalypse Now, las frases últimas que dice Marlon Brando ahí son de este libro que te digo, de Conrad, se llama, el autor es Conrad. Y eso es lo más duro que ha habido nunca en colonización, un verdadero espanto. Y eso en el siglo XIX, no en el siglo XVII como nosotros, ni en el XVI, ni en el XV. Siglo XIX, ¿verdad? En el siglo XIX, con supuestamente 200 años de civilización. Ajá. Pero claro, eso nadie habla de eso, a nadie le preocupa de eso. Le preocupaba España porque era la gran potencia, porque estaba situada en todos los continentes y porque era el enemigo, normal. Como pero ahora, entonces tú dices, Daniel, que esta leyenda negra fue inventada por los británicos. Ingleses y holandeses. Y holandeses en aquella época, cuando eran... Claro, exacto, y eran protestantes, porque claro, también por eso se hace. Claro. En aquella época donde eran competencias. Pero entonces, ¿quién continúa haciendo esta leyenda negra? Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con este mismo tema. Okay. Lo continuamos. Amigos, hablamos sobre Latinoamérica, su pasado, su presente. En este año hay varias elecciones en los países latinoamericanos y entrevistamos a Daniel Chamorro, y Daniel nos explica pues cómo todo esto podría leerse como un reflejo de lo que pasó desde el descubrimiento de América, y nos hemos metido en esa llamada leyenda negra, que es acusar a España de que fue la culpable de todos los males que tenemos en América Latina, en nuestra América hispana, como dice Daniel. Él la compara con las conquistas británicas, o sea, con las conquistas de Inglaterra y holandesas y francesas, de las que no hay una leyenda negra. Yo le preguntaba en el segmento anterior, si la iniciaron estos competidores protestantes, ¿por qué continúa hoy en día y tenemos tanto bombardeo sobre esto? Bueno, pues fíjese que ahí nos tenemos que echar la culpa a nosotros mismos. Le explico. Los que continúan eso son las élites criollas. Las élites criollas que eran españoles, eran hijos de españoles, que hablaban con acento español todavía, que habían sido educados la mayoría de ellos en centros españoles, religiosos, situados aquí en América, o porque los enviaban a España, igual que ahora los envían a estudiar a Estados Unidos, con las depredaciones que hacen en sus gobiernos y en sus políticas, por cierto. Entonces, estos son los que hacen realmente la independencia. O sea, la conquista la hacen los indios. O sea, ¿usted cree que Cortés con 200 hombres puede llevarse por delante un imperio de millones? ¿O lo mismo en Perú, otro imperio de millones y un imperio militar con gente aguerrida? No, es porque colaboraban con diversas de las otras tribus enemigas que odiaban tanto, en el caso de México, a los aztecas, los tlaxcaltecas no los podían ver porque se dedicaban a hacer lo que se llamaban las guerras floridas, que era que cada año mataban a 40.000 niños, mujeres y demás para ofrecerse a sus dioses para que lloviera. Y eso lo pararon los españoles, que se los comían, y eso lo pararon los españoles, que los caribes eran antropófagos, y nadie lo dice. Sin embargo, dicen que es mentira también. ¿Cuál de los caribes? Eso cualquier arqueólogo le enseña los cadáveres donde están con mordeduras que son mordeduras de diente humano. Eso que son mentiras, porque la gente no estudia. Eso está... Lo que pasa es que eso hay que preguntar a los historiadores, a los científicos, a los arqueólogos, y no a la gente de la calle que está haciendo su campaña electoral para ver cómo va a robar mejor. Ese es el asunto. Entonces, los propios criollos lanzan sobre el blondón histórico las culpas de sus incompetencias, incapacidades, falta de seriedad, falta de formación. Sería muy bueno que ahora todo lo que se presente a la campaña política se le exija el currículum vitae certificado, porque son capaces de presentar certificados falsos. Certificado de dónde ha estudiado, qué ha estudiado,
qué calificaciones tuvo y de cuál es su especialidad, o en qué ha trabajado antes. Porque tú puedes ser un gran empresario y no haber estudiado nada, pero que se pida eso, pero no se pide nada de eso. Entonces, son los propios criollos los que, para justificar su incompetencia, echan hacia el hondón histórico los desastres en que está el país. Y primero es el propio Bolívar. Él divide América. Entre él y San Martín se cargan la unidad hispánica y entonces ya, ¿usted cree que son viables países pequeñitos como Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Pero él quería Guatemala? la Gran Colombia. Ya, bueno, pero sí, pero una cosa es lo que quería, esto es lo que resultó. Al final, los hechos son los que son. Es decir, yo, como decía un amigo mío, si mi abuela no se hubiera muerto andaría en bicicleta, pero los hechos es que está muerta y enterrada. Y él ayudó a esas independencias. Claro, él provoca eso, él y Miranda, que es otro de los que también utiliza esos términos. Sí. Entonces, se sigue utilizando eso. Y después, el mundo anglo Bolívar primero, era el mundo un francés. elitista. Perdón, no lo he entendido. Bolívar era un elitista. Era el hombre más rico de América. Porque esa es la inspiración de los gobiernos. Claro. Bueno, pues de era el hombre, izquierda. Bolívar era el hombre más rico de América. Ya te digo que se dedicaba a jugar a la volanta con el heredero, que era Fernando VII, nosotros le llamamos el Ferón, el traidor, porque se vendió a los franceses, y tuvo un duelo con él por ese tema, por una discusión de volante, de un juego como aquí el pádel, una cosa parecida al pádel, era la palabra que buscaba antes. Sí. Entonces, él inicia ese tema y si usted lee su biografía, hay una biografía creo que es de Netflix, no me acuerdo, es magnífico porque ahí ves como los propios peruanos lo sacan de allá a patadas y los venezolanos, Páez, que era el líder llanero, que no le querían dejar entrar ni colaborar con él, cuando ya vuelve derrotado y enfermo, no le deja entrar en Venezuela, lo manda a la frontera, a un pueblo de la frontera, donde muere ya, allí abandonado y solo. Páez. No, Bolívar. Páez no le deja entrar. Ajá, Páez era el líder llanero. Era el líder llanero. Sí. Y muere, Bolívar muere en la frontera, abandonado y solo, con malaria. Pero claro, se había cargado ya la unidad. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de países, algunos de ellos riquísimos en recursos naturales, espectaculares, riquísimos en recursos humanos. Ahí hay que recordar la frase del poeta nicaragüense que decía razas ubérrimas, razas que se reproducen magníficamente, ¿no? ¿Cómo es el término? Razas ubérrimas. Ubérrimas. Sí, Rubén Darío. Rubén Darío, cuando hace un canto a Iberoamérica, dice razas ubérrimas. O sea, que tenemos población, territorio, riquezas naturales. Lo que no tenemos son líderes políticos formados, educados en el respeto a la legalidad, con conocimiento, con voluntad de servir a los demás y no con voluntad de enriquecerse personalmente. También se atribuye a España eso, se atribuye que por el tipo de conquista hemos resultado personas, y también a la religión, hemos resultado personas menos, vamos a decir, derechas, y que Estados Unidos, sin embargo, tuvo una herencia más favorable en ese sentido y formó personalidades más, vamos a decir, estrictas. Milongas. Esa es la palabra única, es milongas. Vamos a ver. Los colonizadores ingleses, que eran fanáticos religiosos, que huían de la persecución religiosa en Inglaterra, hugonotes en Francia, esos eran los que colonizan eso. Esos señores le regalaban mantas infectadas de viruela a los indios para irlos sacando del medio y cogerle los terrenos. De eso no habla nadie, pero eso está en los libros de historia. Lo que hay que hacer es estudiar, claro, lo que hay que hacer es estudiar. Lo que pasa es que aquí nadie se ha preocupado de estudiar. Cuando digo aquí no me refiero a Dominicana, sí, a este continente. América Latina. Entonces, eso está así. Mientras que España envía una misión en cuanto se descubre la vacuna de la viruela con un barco, unos médicos y unas enfermeras, que algunas enfermeras ahora les han hecho un monumento en Madrid nombrando algunos hospitales en su nombre, con niños que que ya habían pasado la viruela, con unas vacas, porque la vacuna viene de vaca vacuna, de ahí donde se saca esta de la viruela. Por toda América, por todas Filipinas, por todas nuestras antiguas posesiones territoriales, vacunando a la gente y enseñando a vacunar a los medios locales. El caso contrario es que le regalaban mantas envenenadas con viruela para ir cogiendo el terreno, que era lo que en realidad estaban buscando. Pero es que eso no lo dice nadie, eso está todo en los libros de historia. La gente no lee los libros de historia, no lee los clásicos. Entonces, pues claro, estamos en esa historia. Y después una cierta izquierda en España mismo ha asumido de alguna manera esas teorías y las ha de alguna manera les ha dado un poco, le ha hecho efecto altavoz.
lo mismo, porque no he estudiado el tema. ¿Y de qué le sirve a una izquierda española montarse en ese Porque creían, como han creído recientemente algunos líderes políticos que todavía andan circulando por España, que de esa manera se ganaban la voluntad iberoamericana y en algunos casos los cuarticos, los cuaitos, como decís aquí en Dominicana, los cuaitos. Sí. Y si no, mira lo que ha pasado en Venezuela con ciertos asesores que ahora fungen, como dicen ustedes, fungen, que en España eso no se dice, fungen de políticos en España, ¿me entiendes? Y el dinero salió de Venezuela o de Irán. Eso está documentado, están los jueces, hay procedimientos judiciales, sabe perfectamente. Entonces, creían que por eso se lo podían ganar. Ahora se ha producido un movimiento reverso a ese, en que una serie de historiadores, incluyendo historiadores anglosajones, hay un historiador anglosajón que habla de un libro que se llama The Tree of Hate, el árbol del odio, donde explica eso muy bien explicado. Y ahora hay toda una escuela anglosajona, y en Inglaterra también hay hispanistas magníficos que explican todo eso perfectamente. El árbol del odio, entonces sí, explican de dónde vienen los orígenes del odio. Exacto, de dónde vienen esas raíces. A España y en Estados Unidos a España. Él lo hace básicamente pensando en las soflamas que se hacían en los periódicos americanos cuando la guerra de Cuba, donde necesitaban justificar el ciudadano Kane, que era el rey de todos los medios de comunicación en Estados Unidos en esa época, sí. Crea soflamas, crea inventos, o incendian ellos, o por accidente se incendia el Maine, que era un barco americano que estaba anclado en el puerto de Cuba, y con ese pretexto ya tienen el motivo de guerra. Declaran la guerra a España y ahí toman Cuba, toman Puerto Rico, toman Guam, toman Filipinas y no van a Canarias de milagro. Esa es la historia. Y eso se crea con una campaña de prensa. Es el poder de los medios de que hemos hablado en alguna otra ocasión aquí mismo. Sí, ¿no? sí, enorme. Ese es el tema. Enorme. Y entonces, bueno, en el caso de las colonias hispanoamericanas, tenemos, por ejemplo, el caso de México, cuando era colonia, que llegó, creo, es una pregunta, llegó a ser más grande que la propia España, más rica que la propia España. Era la ciudad más rica del mundo en ese momento. Exacto. Del mundo. O sea que una Londres colonia nunca era se supone que... un pueblo de mala muerte. Sí. París era apenas una ciudad pequeña. Madrid no era nada. Y entonces México, la Ciudad de México, era la ciudad más rica del mundo en esa época. Y todavía no ninguna hay más que ver colonia es más rica que la, claro. que la conquista. Y ¿verdad? no hay más que verlo. Eso no pasa en ninguna parte, porque no era una colonia, era parte de España. Era parte del virreinato de la Nueva España. Entonces, el problema es que no se estudió la historia, pero México era riquísimo. Y está también muy documentado aquello de los contrarios en México, de los grupos indígenas contrarios que se aliaron a los españoles. Claro, es que es imposible que Cortés, por muy hábil que fuera, gran guerrero y tal, pudiera haber controlado un imperio de millones con 400 hombres y unos pocos caballos. Cuando además tuvieron varias derrotas. En Otumba, en la Noche Triste y demás, tuvieron varias derrotas. Y a pesar de eso, ¿por qué? Porque los tlaxcaltecas y algunas de las otras tribus odiaban a muerte a los aztecas, que hacían la guerra florida, que era matar a su gente cada año para ofrecérselo a su dios. Y eran más poderosos. Y claro, los aztecas realmente era un imperio militar bien organizado, con gente brava y que sabían lo que hacían. Pero claro, cuando tú ya consigues reunir a todas las tribus a quienes ellos habían afrontado con ese sistema de canibalismo sistemático, masivo y de origen cuasi religioso, porque era para ofrecérselo al dios de la lluvia, Tlalicol, pues entonces, claro, era más fácil conseguir esa victoria. Y lo mismo exactamente ocurre en Perú. En Perú, pese a la inteligencia del conquistador español, sin el apoyo de otras tribus, incluyendo algunos de los familiares del propio Moctezuma, no se hubiera podido hacer de ninguna manera. Eso es que es impensable. En esa época no existían las armas de destrucción masiva, ni tocabas un botón y desaparecían 200.000 personas en una noche, como en Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Ahí había que ir con una espadita frente a unos tipos que tenían unas macanas más grandes que tu espada, sí, y que tenían además flechas envenenadas y que operaban en un medio que ellos conocían. Eso te iba a decir, que el medio era muy desconocido, claro, para y frente a unas tropas, las que venían de España, que estaban mal alimentadas, porque los españoles estaban acostumbrados a comer cerdo y gallina y no sé qué, no a comer yuca y que no le gusta a los españoles a ninguno, incluyéndome a mí, ¿me entiende usted? Entonces, ese es el tema. Entonces, estaban mal alimentados. ¿No te gusta la yuca, tío? La yuca me gusta solo con aceite de oliva. La disimulo con aceite de oliva. Me gustan los pastelitos de yuca, eso sí. Son bien ricos. Y la torta de yuca con queso también, por encima. Sí. Daniel, ¿cuál es tu teoría o qué sabes de los indígenas que llegaron hasta ya esto de Rabito, aquí, sí, a la española, que siempre vinieron desde Venezuela y en los Caribes también? Claro, o sea, el origen, eso, hay un arqueólogo español que es amigo de esta casa, porque en alguna ocasión ha estado aquí, sí, Adolfo López Velando, un magnífico arqueólogo, que tiene eso muy bien documentado. Los caribes llegan
a través de las islitas que hay, si usted mira el mapa, Venezuela, las islitas que van desde Venezuela, hay un arco ahí, y llegan hasta aquí. Primero llegan los caribes. Precisamente Adolfo ha demostrado que había aquí ya poblaciones previas, lo que llaman los saladoides, entiendo. Sí, los saladoides. Entonces llegan hasta aquí y son los primeros que están. Después ellos mismos empiezan a comerse a los taínos y se empiezan los primeros enfrentamientos entre ellos y los taínos. Bueno, el hay teorías de que Caunabo era caribe. Claro. Entonces ellos de alguna manera ya van configurando un poco la nacionalidad dominicana. Cuando llegan los españoles, los curas descubren eso y dicen, esto es el diablo. Todos estos santos que tienen aquí, estos santos de palo, que eran idolillos, entre ellos los cemíes, consideran que eran el diablo, que eran manifestaciones del diablo, y se los cargan. Y acaban, desde luego, con el canibalismo. Porque además, ahí hay un dato, los taínos sí eran muy pacíficos. Eran pacíficos y, según Colón, era la gente más bella que él había visto. Eran altos, esbeltos, las mujeres eran muy guapas, por lo visto, los españoles se volvían locos, se siguen volviendo locos, y no hay más que ver los aviones esos que vienen de Europa y de Iberia para acá, llenos de solteros. Entonces, estos taínos no tenían problema con los españoles en ese sentido, pero los caribes sí, porque con el pretexto del canibalismo se les podía aprisionar y entregar a los encomenderos. Entonces, claro, en cuanto había un caníbal, decían, este es el mío. Porque era uno de los motivos que en las leyes de Indias se establecía que era el que combatía la fe, el que no se quería convertir, y sobre todo el que practicaba o el vicio nefando, no voy a explicar yo aquí cuál es, y el canibalismo. Entonces, al que caía en esos vicios, el canibalismo no es un vicio, pero bueno, en esos vicios, pues eso sí se le podía aprisionar y esclavizar. Entonces eso fue el final de los caribes. Sí. Por eso esa población Y no solo estaban aquí, estaban en Cuba, estaban en toda esta zona. Sí. Pues esa población desaparece prácticamente y quedan los taínos. Sí. Entonces, los indios de la parte de México, Guatemala, esos no salieron bueno, tenían muchísima tierra, esos se mantuvieron. En la tierra firme que llamábamos nosotros, en esa época le llamábamos a eso la tierra firme, que son todos los nombres que tuvo en su momento Iberoamérica, desde el punto de vista nuestro. Esto se mantiene en la tierra firme porque era enorme, tenían enormes espacios, había imperios organizados y había sociedades con las que podían vivir. Hay civilizaciones que desaparecieron, no sabemos por qué. Hay civilizaciones que desaparecieron. Los mayas, sigue habiendo mayas, pero como civilización desaparecen. Y de hecho ahora empiezan a aparecer con los sistemas de radar que entra hasta el fondo de la Tierra la señal, y ahí van desapareciendo. Todavía siguen apareciendo pirámides, siguen apareciendo ciudades y tal. Los imperios fueron enormes. ¿Por qué desaparecieron? Una peste, un COVID de la época, algún tipo de enfermedad, unas inundaciones, un fenómeno tectónico desastroso, pero el fenómeno tectónico se hubiera cargado las pirámides también. Yo me inclino más por enfermedades, probablemente. Sí, pero esas culturas desaparecen. Y sequías y emigraciones. Sí, mil historias, inundaciones, no sé. Simplemente una sequía enorme se acaba con cualquier civilización, ¿no? Vamos a la pausa, Daniel, y volvamos en el segmento que nos falta, hablando de la actualidad, de qué pasa en este momento, en este 2024, cómo se repartirán, vamos a decir, las ideologías, los poderes, y qué pasará en América, en esta América Latina, donde hemos pasado por tantos ciclos, el de las materias primas, el de las asociaciones entre ellos, las fuerzas, Estados Unidos. Volvemos con este tema.